Tenemos que aprovechar la oportunidad de reforma política desde mi particular punto de vista, y lo que Acción Nacional quiere hacer como énfasis es aprovechar sí la madurez de la ciudad, la transición de la ciudad, pero el énfasis para Acción Nacional no está en la jefatura de gobierno, está en las 16 delegaciones. Queremos darle por encima de todo sentido al voto que emitimos desde el año 2000. Queremos que se acabe este vocablo que es lo que a veces más invocan las autoridades delegacionales, el famoso no me toca, el famoso no tengo facultades. Queremos que se acabe esta esquizofrenia y esta locura de que Jorge Romero, más allá de la analogía de la luz y del agua, no puede atender esta avenida aunque esté en el corazón de Benito Juárez porque es vialidad primaria. Entonces votamos por Jorge Romero y tenemos que ir a tocar la puerta de alguien hasta el Zócalo capitalino para que atienda una vialidad primaria. Y ese criterio se puede acabar con la reforma política. Y toda la delegación Benito Juárez puede ser responsabilidad de Jorge Romero. No importa si vivimos en una vialidad primaria o si vivimos en una calle secundaria, como la denomina el gobierno capitalino. Se trata de darle sentido al voto, pero darle facultades a los delegados. Se trata también, en estas comparaciones que se hacen con otros estados y otros municipios, de que don Jorge Romero administre el predial que pagamos en Benito Juárez, porque también en eso se nos da un trato de segunda. El resto del país, el predial que pagan los mexicanos es administrado por sus autoridades municipales, y aquí pagamos un predial muy alto que ha venido subiendo escalofriantemente en los últimos años, y no se queda un peso en la delegación. Ciertamente hay fondos federales, como decía el diputado Víctor Hugo Lobo, que no recibimos y que reciben otros estados, pero también hay cosas que otros estados tienen y que nuestros delegados no tienen, y también hay que construirlas para que ese predial se quede aquí y se acabe el otro pretexto de los delegados, que es no tengo dinero, regrese el año que entra. Y ponía muy buen ejemplo la senadora Barrales de que no tiene por qué decidir, lo decía Mario Delgado cuando fue un buen secretario de Finanzas en el gobierno anterior, no tiene por qué decidir un diputado federal de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, cómo manejar la deuda de la ciudad, pero tampoco tiene por qué decidir un diputado de Gustavo Madero cuál es el uso de suelo de Benito Juárez. ¿Por qué tendría un diputado a la asamblea que no fue votado por Benito Juárez que decidir si le cambia el uso de suelo o no un predio? ¿Por qué tendría que decidir un diputado que no fue votado en Benito Juárez si se puede hacer una cosa como la transferencia de potencialidad y como la torre mítica en Benito Juárez? No, señores, eso también hay que cambiarlo. Y el uso de suelo tiene que ser, como es en el resto del país, facultad de Jorge Romero y del Consejo de Ciudadanos. ¿Tiene que haber unas políticas generales? Sí. ¿Criterios de política pública? Sí. Pero quien debe decidir qué se construye, cómo se construye y en qué medida se construye en Benito Juárez no puede seguir siendo Sedubi. Y quien haga las verificaciones no puede seguir siendo esta carambola de tres bandas entre INVEA, delegación y gobierno central a través de Sedubi. Tiene que ser la autoridad electa. La reforma política, en suma, pues se trata de darle sentido a nuestro voto y que quien nos gobierne tenga respuestas y no pretextos. Porque en la gran paradoja, según el CONAPO, platicaba ahorita con mi amigo el senador Delgado, según el CONAPO somos Berlín. Cuando medimos el índice de desarrollo urbano, pues Benito Juárez es equivalente a Berlín, un poco en lo que decía la senadora Barrales del grado académico, la participación, el nivel de desarrollo humano. Nada más que no tenemos el presupuesto que tiene la ciudad de Berlín, no tenemos las facultades que tiene el alcalde de la ciudad de Berlín, y por supuesto no tenemos los servicios públicos que tiene la ciudad de Berlín. Pero si tenemos la reforma política, podemos acercarnos a eso. Y yo le tomo la palabra al señor Delgado cuando decía esta frase de que todo el mundo dice que sí, pero no dice cuándo. Y los diputados del PAN no tenemos duda en eso. Y en eso coincidimos plenamente con lo que él ha dicho. Esta reforma tiene que ser parida entre septiembre y diciembre de este año. Si no nace entre septiembre y diciembre, quiere decir que no van a ser. Quizá por el silencio o la ausencia de otro partido político, pero no van a ser. Y por eso termino haciendo un exhorto a mi amigo el diputado Granados, sabedor de sus buenos oficios. Nos tenemos que concentrar, como ha dicho Mario Delgado, en el debate de cómo mejorar lo que está en el Senado. Y esa
es para Acción Nacional y debería serlo para la Asamblea. Su prioridad, como dijo ayer el presidente de la Comisión, Agustín Torres, número 1. Yo invitaría a que no nos distrajéramos con otros temas como el de discutir cómo, cuándo y dónde fumar marihuana en la ciudad. No es fumando marihuana como Jorge Romero va a poder atender servicios públicos en las prioridades primarias. No es fumando marihuana como vamos a controlar las construcciones irregulares con los amparos multiusos de Sedubi. No es fumando marihuana como vamos a pasar a ser más similares a Berlín. Hay que concentrarnos en la prioridad, que es la reforma política, y pactemos la fecha del debate de la marihuana. Yo no tengo miedo de debatir el consumo de la marihuana. Lo que me parece un error estratégico es querer que el día de la marihuana llegue a la tribuna de la Asamblea antes que el día de la reforma política llegue a la tribuna del Senado de la República. Muy buenos días a todos.